Información de último minuto, 12:30 minutos. Nos vamos a la sede de la Fiscalía. Te saludo, Barry. Así es, nos encontramos en la sede del Ministerio Público en el centro de la capital venezolana. Se genera información de interés de la voz de la máxima autoridad de esta institución, el doctor Tarek William Saad. Vamos a escuchar de inmediato. Buenas tardes, tengan ustedes, pueblo de Venezuela, compañeros de la prensa nacional e internacional, directores presentes. El día de hoy, en un alcance al reciente comunicado publicado el día de ayer domingo, en horas de la noche, voy a ampliar la posición de este Ministerio Público en relación a una acción sin precedentes en la historia moderna de la humanidad, ejecutada por un sujeto que podemos decir ya que con esta acción, con el reconocimiento expreso 2 meses después de un silencio cómplice que él mantuvo, develó finalmente lo que desde el inicio sabíamos. Estamos en presencia de una especie de caricatura que fue poco a poco armada al peor nivel de las tiras cómicas, pero que tienen en las películas de terror su perfil más claro, porque ustedes pueden ver que desde el principio parecía eso, ¿no? Un cómics, un personaje salió de un cómics, todo hecho de manera artificial. Bukele no parece un estadista, un presidente, sino eso, una tira cómica hecha a través de inteligencia artificial, pero en este caso para destruir a su pueblo, para dañar a sus compatriotas, y vamos a explicar muy brevemente su perfil, pero yo diría que es algo ya fuera de lo común, que extraterritorialmente él ayer, cometiendo uno de los traspiés más terribles que de alguna manera le quita su máscara definitivamente, haya confesado que él sí tiene secuestrado en calidad de desapariciones forzadas, en condición de desapariciones forzadas, a más de 250 venezolanos que no cometieron delito en El Salvador, que no han tenido la posibilidad hasta esta fecha de tener un abogado, de ser presentados ante un tribunal. Y lo más grave, no solo es que no cometieron delito en El Salvador, sino que también no lo cometieron tampoco en los Estados Unidos de América, donde fueron deportados extraterritorialmente hacia El Salvador. Pero no debiéramos sorprendernos, señores, se los digo de verdad, porque estamos hablando de un renegado que traicionó el apellido de su padre y de su propia familia, un converso de padre y madre palestino que apoya el genocidio y el exterminio de Israel en Gaza y en Cisjordania, abiertamente. Calculen eso, ¿no? Calculen que un presidente de origen palestino, de padre y madre, apoye al genocidio y exterminio de Israel, en vez de denunciar, debió haber sido el primero en América de salir en todos los foros internacionales a denunciar esta masacre. Pero ya es tiempo de que develemos quién es este sujeto. Es ya la presentación neonazi del siglo XXI, de esta época moderna, en donde hemos podido conocer de fuentes reales, cualquiera puede verlo, que él junto a toda su familia, en el propio ejercicio del poder, ha dedicado toda su vida no solo a perseguir a los opositores y a cualquiera que lo investiga a él, sino que llegó a acuerdos con las pandillas para vender su modelo autoritario de seguridad y presentarlo como si fuera exitoso. Es sabido igualmente que Bukele y sus 3 hermanos, su esposa, su madre, compraron 34 nuevas propiedades
por un valor cercano a los 10 millones de dólares, y esto ocurrió durante sus primeros 5 años de gobierno. Se verán ya posteriormente las cosas que públicamente se conocerán de los años posteriores, de este entramado de corrupción familiar, nepótico. Se trata entonces de una nueva camada de terratenientes en este país centroamericano al cual nos une grandes relaciones de amistad, de afecto, y que ha tenido en Roque Dalton, el poeta de toda la revolución centroamericana, un símbolo de martirologio, un mártir real, que enaltece la verdadera identidad del salvadoreño y no de este converso que en mala hora llegó a destruir a El Salvador. No solo los venezolanos deportados de Estados Unidos están secuestrados en las cárceles de El Salvador, y aquí hay una cifra espeluznante realmente. Desde el año 2022, cuando el régimen de Bukele estableció una declaración de emergencia para combatir la violencia de las pandillas, la policía y el ejército, han detenido al menos a 85.000 personas sin órdenes judiciales. ¿Qué dice el mundo al respecto? ¿Qué dice la mal llamada Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA? ¿Qué dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA? ¿Qué dice Volker Turk, al cual le hemos enviado una comunicación y no ha tenido respuesta como alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU? ¿Qué ha dicho frente a esto el Comité de Expertos de la ONU que sesiona en Ginebra? No han dicho absolutamente nada. Estamos hablando de casi 100.000 personas detenidas sin una sola orden judicial, señores. En cambio, cuando en Venezuela una persona detenida por intento de magnicidio, mercenarios que entran por nuestras fronteras ilegalmente a matar, a volar cuarteles, a intentar asesinar a autoridades legítimamente constituidas, todas procesadas ante los órganos jurisdiccionales, entonces allí sí salen todas las ONG, salen todos los organismos internacionales a decir tal o cual cosa. Me parece de verdad una doble moral, un doble rasero, y el tema de los derechos humanos siempre lo voy a denunciar. No puede estar sujeto nunca a este tipo de actuación. Bukele es un violador serial de derechos humanos en el planeta Tierra. En este momento es la representación más clara de ello. Redujo de casi 300 municipios y alcaldías que tenía El Salvador a menos de 70 para él apoderarse como tirano que es de los municipios y alcaldías, sabiendo que una organización de izquierda pudo haber tenido un alcance superior que él en esos municipios. Igualmente ocurrió con el tema del Parlamento, redujo el Parlamento a la nada. Se reeligió presidente violando la propia Constitución porque, a diferencia de Venezuela, la Constitución de El Salvador no establece la reelección inmediata, no la establece. Él violó la Constitución, hizo cualquier barrabasada a nivel judicial para él reelegirse. El Salvador ahora tiene la tasa de encarcelamiento más alta del planeta. Imagínense lo que estoy diciendo. Con un 2% de su población presa. O sea, el 2% de la población salvadoreña la tiene Bukele encarcelada. La población carcelaria del país pasó de unas 38.000 personas al inicio de la administración de él en 2019 a un estimado de 120.000 en la actualidad, la mayoría de las cuales aún no han sido condenados por ningún delito. Yo quiero que en este contexto, que era importante decirlo el día de hoy, veamos un video que expresa y revela la violación masiva de derechos humanos a nuestros compatriotas venezolanos que no cometieron delito alguno en El Salvador, que no se les ha permitido que un médico los vea, que no sabemos en qué estado de salud están, que de seguro muchos de ellos han sido previamente torturados, sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes.
y que literalmente por esta razón que digo están desaparecidos, violándose el artículo 7 del Estatuto de Roma, vinculante a la Corte Penal Internacional. Veamos el video, por favor. Régimen de máxima seguridad donde impera el orden, control y disciplina. Acá hay reglas y normas que se deben de cumplir al pie de la letra. Al pie de la letra. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? No parece. No sé nada de él. Y en esta semana pues me enteré pues que mi hijo y que pertenecía al Tren de Aragua. Si él perteneciera al Tren de Aragua, yo vivía allí. Yo no pasaba hambre. Lamentablemente yo quisiera que no fuera él, que no lo hubiesen trasladado para allá, porque él no merecía que lo hubiesen trasladado para allá. Ayer, bueno, un sobrino, primo de él, bueno, él se dedicó a buscar, pues, y hacía Zoom y esto, y ya nos mandó la foto. Yo tengo que pasar ahora a buscarlo. No lo quiere entrar, yo lo busco, me los traigo a pie, lo que sea. Le pido a Bukele que por favor se coloque la mano en el corazón y lo suelte a todos porque ellos no son ninguno delincuente. Pedimos a las autoridades competentes, a la ONU, que se nos una, por favor, y nos den el paradero de nuestros hijos si están en El Salvador, por favor, que nos los devuelvan. Ellos no son delincuentes, ellos no son ninguno delincuente. Por eso es bueno esto que estamos haciendo el día de hoy, ¿ok? Así que les pido paciencia y vamos a triunfar. Muchas gracias. Esto tiene que tener rápidamente una solución, en tanto el escándalo desatado a partir del hecho fue obviamente noticia criminis a nivel mundial.
Pero la confesión de Bukele del día de ayer permite, sin lugar a dudas, determinar con plena prueba, literalmente le está admitiendo un hecho punible. Él está admitiendo que efectivamente cometió el delito y está cometiendo el delito de desaparición forzada contra nada más y nada menos que aproximadamente 260 venezolanos. Pero yo decía en el comunicado del día de ayer que también él pudiera calificarse, está cometiendo el delito de trata humana. El delito de trata humana, yo lo denuncio así. ¿Por qué? Porque él tiene desaparecidos, secuestrados en El Salvador, a aproximadamente 260 venezolanos a cambio de que le paguen $7 millones. Entonces, él está haciendo un negocio con esta acción delictiva al margen de la ley internacional y por lo tanto se está convirtiendo en traficante de personas de nacionalidad venezolana, la cual él, para tenerlas en El Salvador, él cobra al gobierno de los Estados Unidos $7 millones. Pero él tiene que responder varias preguntas ante el mundo entero. Yo lo dije, lo voy a volver a repetir. Señor Bukele, dígame usted qué delitos han cometido estos 260 venezolanos en El Salvador para estar allí encarcelados, secuestrados y detenidos. Segundo, diga usted qué abogados los asiste. Diga usted ante cuál órgano jurisdiccional, ante qué instancia de la jurisdicción penal ordinaria de El Salvador ellos han sido puestos a la orden. Diga usted cuántas veces han ido médicos y cuál es el relato de esos informes médicos que han tenido nuestros compatriotas. Obviamente, usted no va a responder nada porque la respuesta la dio el día de ayer de la manera más cínica, porque el cinismo es un rasgo de las personalidades como la suya, que sufren de narcisismo crónico, egolatría, es un trastorno grave de personalidad. Y obviamente se cree que se la está comiendo y hoy está siendo el personaje más repudiado en toda América y en el mundo, porque estos son temas sensibles que repercuten a nivel global, a nivel mundial. Cómo alguien se arrodilla, se arrastra literalmente, no le importa absolutamente nada colocar el gentilicio salvadoreño que tiene demasiada historia heroica, no solo con Farabundo Martí, sino con muchos de sus héroes patrios, y usted ha mancillado ese honor, realizando las acciones que está haciendo. Y nosotros tenemos que denunciarla, y yo le he pedido formalmente a la Fiscalía General de El Salvador que se pronuncie. Dejen la cobardía. Tienen que pronunciarse en función de la comunicación que hemos enviado. Igualmente la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, respóndale a los abogados que han intentado el recurso de habeas corpus, que es un recurso de amparo en relación a lograr la libertad inmediata sin condiciones. Nosotros estamos pidiendo la libertad incondicional de nuestros compatriotas por el delito de desaparición forzada, de secuestro, de detención arbitraria. Ahí están todos los delitos de violaciones a derechos humanos en uno solo. Y tiene que ser esa respuesta por escrito, transmitida a nuestra institución por parte, repito, de la Fiscalía General de El Salvador y de la Corte Suprema de Justicia. No sean tan cobardes. Tengan un mínimo de vergüenza. Uno es fiscal, uno es juez, es para administrar justicia, para dar la cara. Están escondidos.
No, y eso no puede seguir así. Frente a la declaración que ha dado Bukele el día de ayer, los primeros que debieron salir a responder eran los fiscales de El Salvador, los jueces de El Salvador, los magistrados de El Salvador. Entonces, ¿estamos ante qué? Estamos ante una macrotiranía jamás vista, me perdonan, en el hemisferio occidental, en el mundo entero. O sea, esa cobardía ya llega a niveles infames. Por lo menos hemos visto en el Estados Unidos cómo los jueces federales se han pronunciado diciendo que esas deportaciones son ilegales y que los venezolanos tienen que ser liberados de manera inmediata. Eso ha ocurrido en Estados Unidos. Y no podemos comparar, vuelvo y repito, el caso de las personas detenidas en Venezuela por intentar magnicidio, ejecutar asesinatos seriales, intentar el asesinato contra el ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro, volar cuarteles, secuestrar personas para fomentar el caos en este país y buscar implosionar la convivencia pacífica. No se puede comparar, y a pesar de ello, estas personas que menciono están procesadas, han sido imputadas, han sido acusadas, muchos de ellos están en fase de juicio. No se puede comparar. Por lo tanto, quiero de esta manera referir que el Ministerio Público, tal como lo hemos venido denunciando y tal como lo hemos venido expresando desde el principio que ocurrieron todas estas acciones, no va a cesar un segundo, un minuto, al igual que los poderes públicos del Estado venezolano, de manera coordinada como principio constitucional sagrado de cooperación entre poderes públicos hasta llegar con la cooperación de todos nosotros, el presidente de la República, Nicolás Maduro, de la presidenta del Poder Judicial, del presidente del Poder Legislativo, de nosotros como presidente del Poder Ciudadano, hasta lograr la liberación inmediata de nuestros inocentes compatriotas. Muchas gracias.